Comencé a recibir las llamadas un martes por la noche, justo después de mi jornada laboral. Soy camionero y suelo hacer viajes largos por todo el país. Había pasado casi todo el día en la carretera y estaba deseando descansar en la cabina de mi camión cuando mi teléfono sonó. «¿Hola?», contesté, sin esperar nada fuera de lo común. Al otro lado de la línea, escuché una voz que reconocí al instante, pero que no podía ser real. Era la voz de mi madre, fallecida hace 5 años. «Hijo, necesito tu ayuda», dijo. Su voz temblaba como si estuviera en una profunda desesperación. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Traté de mantener la calma y responder de manera coherente. «¿Mamá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Cómo es posible?». «No tengo mucho tiempo», respondió ella. «Necesito que vengas a casa. Hay algo que debes ver». La llamada se cortó abruptamente, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. Intenté llamarla de vuelta, pero el número no existía. No podía explicarlo, pero sentía que tenía que hacerle caso. Volví a casa lo más rápido que pude, mi mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. Llegué de madrugada, cuando las sombras de la noche aún envolvían la casa en penumbra. La puerta principal estaba entreabierta, algo que nunca sucedía, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Mamá, estoy aquí», llamé, esperando que todo fuera una broma macabra o un malentendido. Entré en la casa y todo estaba en silencio. La sala estaba exactamente como la recordaba, pero había algo diferente, una presencia que no podía identificar. Me aventuré por los pasillos oscuros, llamando a mi madre en cada habitación. No hubo respuesta. Llegué a su antiguo dormitorio y al abrir la puerta, la vi. Estaba sentada en la cama, con la misma apariencia que cuando la vi por última vez antes de su muerte. Mi corazón se detuvo por un momento. «Mamá, ¿eres tú de verdad?», pregunté, sin atreverme a acercarme más. «Hijo, hay algo que debes saber», dijo. Su voz era un susurro cargado de dolor. «No estoy en paz. Necesito que encuentres algo para mí». No sabía qué hacer ni qué pensar. Me senté en la cama a su lado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «¿Qué necesitas?», pregunté finalmente, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. «Debes ir al desván y encontrar una caja vieja. Contiene algo importante que no puede quedarse aquí». El desván siempre había sido un lugar que evitaba. Lleno de recuerdos y objetos olvidados, era un espacio cargado de emociones. Pero ahora no tenía opción. Subí las escaleras que crujían bajo mi peso, con la linterna en mano para iluminar el camino. El aire estaba viciado y polvoriento. Al llegar arriba, comencé a buscar entre las cajas, muebles cubiertos de sábanas y otros trastos viejos. Finalmente, encontré una caja que parecía fuera de lugar, diferente a las demás. Estaba envuelta en una tela negra, y cuando la abrí, vi un diario antiguo y algunas cartas. Volví al dormitorio con la caja en mis manos, pero mi madre ya no estaba allí. La habitación estaba vacía, como si nunca hubiera estado. Me senté en la cama y abrí el diario. Era su diario, lleno de confesiones y secretos que nunca había conocido. Una de las cartas llamó mi atención. Estaba dirigida a mí, pero nunca la había recibido. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer. «Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay algo que nunca te conté. Nuestra familia está marcada por una maldición que comenzó hace generaciones. Necesitas romperla antes de que sea demasiado tarde. En la caja encontrarás lo que necesitas para hacerlo». Mi mente estaba en blanco. ¿Una maldición familiar? ¿Cómo era posible? Desesperado, hojeé el diario en busca de más respuestas. Los detalles eran escasos, pero mencionaba un ritual que debía realizarse en el cementerio donde estaba enterrada. A pesar del miedo, supe que debía hacerlo. Esa noche conduje hasta el cementerio, llevando la caja conmigo.
Las tumbas eran apenas visibles bajo la luz de la luna, y el lugar estaba sumido en un silencio inquietante. Siguiendo las instrucciones del diario, realicé el ritual junto a su tumba. Al finalizar, sentí una extraña calma, como si una carga invisible hubiera sido levantada de mis hombros. Esperé sin saber qué más esperar. De repente, el viento se levantó y escuché su voz una vez más. «Gracias, hijo. Ahora puedo descansar». Y con esas palabras, la brisa se desvaneció, llevándose consigo el peso que había sentido desde la llamada. Me quedé allí un momento, procesando lo que había ocurrido, antes de volver a mi camión y conducir de regreso a casa. Las siguientes semanas fueron extrañas. Aunque la experiencia me había dejado marcado, también me había dado una especie de cierre. Ya no sentía su presencia en la casa y por primera vez en años pude dormir sin interrupciones. Pensé que todo había terminado hasta que, una noche, mi teléfono volvió a sonar. Contesté, esperando cualquier cosa menos lo que escuché. «Hijo, hay algo más que debes saber». Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Era una noche cualquiera en una carretera desierta. Conducía mi camión, como lo hacía siempre, disfrutando del silencio y la soledad de la ruta nocturna. El motor rugía suavemente, casi como una melodía de fondo que me mantenía despierto. Habían pasado unas cuantas horas desde que había salido de mi última parada y la siguiente aún estaba lejos. Estaba empezando a sentir el cansancio cuando lo vi. Un niño de no más de 8 años parado al costado de la carretera. Estaba empapado y parecía asustado. Algo en mi interior me dijo que debía detenerme. Tal vez era el instinto paternal que nunca supe que tenía, pero no pude seguir de largo. Frené el camión y bajé la ventanilla. El niño me miró con ojos grandes y llenos de miedo. «¿Estás bien?», le pregunté. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía fija en algún punto detrás de mí. Parecía nervioso, como si temiera que algo o alguien lo alcanzara. «Sube, te llevaré a un lugar seguro», le dije. El niño no dijo nada, simplemente subió al camión y se sentó en el asiento del copiloto. Cuando cerró la puerta, noté que temblaba, no solo de frío, sino de puro terror. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, tratando de romper el hielo. «Samuel», respondió en voz baja. Continué conduciendo, tratando de obtener más información de Samuel. Me contó que había estado huyendo, pero no quiso decirme de qué o de quién. Cada vez que intentaba sacar más detalles, él se cerraba aún más. «No puedo volver», dijo finalmente, con una voz que apenas era un susurro. «¿Por qué no?», pregunté. «Ellos me encontrarán», fue todo lo que dijo. No sabía a quién se refería, pero su miedo era palpable. Decidí no presionarlo más y me concentré en la carretera. Pero a medida que avanzábamos, comencé a sentir una inquietud creciente. Era como si algo oscuro y malévolo nos estuviera siguiendo. Samuel se acurrucó en el asiento, mirando constantemente por la ventana trasera. Empezaba a preguntarme si había hecho bien en detenerme. A mitad de camino, algo empezó a ir mal con el camión. El motor comenzó a hacer ruidos extraños y las luces parpadearon varias veces. Reduje la velocidad y me estacioné a un lado de la carretera. «Quédate aquí, voy a revisar el motor», le dije a Samuel. Bajé y abrí el capó, pero no vi nada fuera de lo normal. Volví a la cabina, sintiendo que algo estaba muy mal. Cuando me senté de nuevo, Samuel me miró con esos ojos llenos de terror. «Están aquí», susurró. Miré por el espejo retrovisor y lo vi. Una sombra, alta y delgada, se movía hacia nosotros desde la oscuridad. No había forma de saber qué era, pero la pura presencia de esa figura me heló la sangre. «Tenemos que irnos», dije, tratando de mantener la calma. Intenté arrancar el camión, pero el motor se negó a encender. Samuel empezó a llorar y su miedo comenzó a contagiárseme. De repente, el camión volvió a la vida y sin perder un segundo, aceleré y nos alejamos de esa figura oscura. Conduje sin parar
hasta que vi una estación de servicio a lo lejos. Era una de esas paradas grandes para camiones, y aunque no confiaba mucho en la seguridad del lugar, necesitábamos un descanso y algo de comida. Entramos en la tienda y mientras compraba unos bocadillos, Samuel se quedó cerca de mí, siempre mirando alrededor con nerviosismo. Me acerqué al encargado, un hombre mayor con un aire de haber visto demasiadas cosas en su vida. ¿Hay algún lugar seguro por aquí donde podamos pasar la noche?, le pregunté. El hombre me miró de arriba a abajo, luego a Samuel, y asintió lentamente. Al otro lado de la estación hay una pequeña posada. No es gran cosa, pero será mejor que quedarse en la carretera. Agradecí al hombre y nos dirigimos a la posada. Samuel se quedó en silencio todo el camino. Al llegar, pagué una habitación y nos instalamos. Samuel finalmente comenzó a hablar más. «Ellos me encontraron porque soy diferente», dijo de repente. «¿Diferente cómo?», pregunté intrigado. «Puedo ver cosas que los demás no pueden, y esas cosas, ellas también pueden verme». Esa noche me desperté varias veces. Cada vez sentía como si alguien o algo estuviera mirándonos desde la oscuridad. Samuel también estaba inquieto, y su miedo parecía crecer a medida que avanzaba la noche. A las 3 de la madrugada, escuché un ruido afuera. Me levanté con cuidado y miré por la ventana. Allí estaba de nuevo, esa figura oscura, moviéndose lentamente hacia nosotros. «Despierta», le dije a Samuel. «Tenemos que irnos». Él se levantó de un salto y sin decir una palabra recogimos nuestras cosas y salimos de la posada. No miré atrás mientras arrancaba el camión y nos alejábamos rápidamente. Conduje sin rumbo, tratando de alejarnos lo más posible de esa figura. Samuel seguía en silencio, pero su miedo era palpable. Finalmente, el camión comenzó a perder potencia y tuve que detenerme de nuevo. «No podemos seguir huyendo», dijo Samuel de repente. «¿Qué sugieres entonces?», pregunté, desesperado. «Tenemos que enfrentarlos». No me gustaba la idea, pero sabía que tenía razón. No podíamos seguir huyendo para siempre. Bajé del camión y miré a mi alrededor. La figura oscura estaba ahí, acercándose lentamente. Samuel salió del camión y se paró a mi lado. Juntos nos enfrentamos a esa sombra. Sentí un frío penetrante y un terror que nunca había experimentado antes. La figura se detuvo a unos metros de nosotros. «Déjenlo en paz», grité. «No les ha hecho nada». La figura no respondió, pero su presencia era abrumadora. Sentí que mis fuerzas me abandonaban, pero Samuel se adelantó y levantó una mano. «Váyanse», dijo con firmeza. «No tienen poder sobre nosotros». Para mi sorpresa, la figura se detuvo y comenzó a retroceder. No podía creerlo. Samuel parecía más fuerte ahora, y su voz resonó con una autoridad que no había mostrado antes. La figura desapareció en la oscuridad, y el aire se sintió más ligero. Miré a Samuel, y él sonrió por primera vez desde que lo encontré. «Gracias», me dijo. «No sé cómo lo hiciste, pero lo lograste». Nos quedamos ahí un momento recuperando el aliento. Finalmente, subimos al camión y seguimos nuestro camino. No volvimos a hablar de lo que había pasado, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Nunca supe qué eran esas figuras o por qué perseguían a Samuel. Tampoco volví a verlas, pero siempre recordaré esa noche. Samuel se convirtió en mi copiloto por un tiempo. Y aunque nunca hablamos más del tema, su presencia siempre me recordaba que hay cosas en este mundo que no podemos entender. La vida en la carretera continuó, pero yo ya no era el mismo. Siempre estaba alerta, siempre esperando lo inesperado, porque una vez que has visto el verdadero rostro del miedo, nunca puedes volver a ser el mismo. Todo comenzó una tarde común. Había terminado de cargar el camión con mercancía y estaba listo para un viaje largo por una ruta secundaria que conocía bien. Decidí tomar esa carretera porque era más rápida y tenía menos tráfico, a pesar de que se decía que era peligrosa.
Conducía bajo el cielo, anocheciendo, disfrutando de la tranquilidad de la carretera. Pasaron las horas y la noche se cerró por completo. Las luces del camión eran lo único que iluminaba el camino. Me sentía cómodo en mi rutina, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando vi algo inusual en el retrovisor, unas luces de motocicletas que se acercaban rápidamente. Pensé que eran unos motociclistas buscando diversión nocturna, algo común en esas carreteras. No le di importancia y seguí conduciendo. Pasaron unos minutos y las motocicletas se colocaron a ambos lados de mi camión. Empezaron a rodearme y a hacer maniobras peligrosas, intentando que frenara. Aceleré un poco para tratar de dejarlos atrás, pero ellos aceleraron también. Algo no estaba bien. Entonces, uno de ellos se adelantó y se cruzó en mi camino, obligándome a detenerme. Tuve que frenar bruscamente para no atropellarlo. El corazón me latía con fuerza mientras veía cómo los motociclistas rodeaban mi camión, algunos de ellos golpeando las puertas con cadenas y tubos. Decidí mantenerme dentro, con la esperanza de que se aburrirían y se irían, pero no fue así. De repente, uno de ellos rompió el vidrio de la ventanilla del copiloto con una barra de metal. «¡Baja del camión, viejo!», gritó un tipo con una voz ronca, su cara oculta tras un casco negro. No tenía muchas opciones. Si no salía, podrían hacerme más daño o volcar el camión. Lentamente abrí la puerta y bajé. Me rodearon, mirándome con ojos llenos de odio y malicia. «¿Qué quieren?», pregunté, tratando de mantener la calma. El líder, un hombre alto y musculoso con tatuajes en los brazos, se acercó a mí. Se quitó el casco, revelando una cara marcada por cicatrices y ojos fríos. «Queremos tu carga y tu camión», dijo sin más. Intenté razonar con ellos, explicarles que la carga no valía la pena, que no tenía dinero, pero no parecía importarles. Uno de ellos se acercó y me dio un golpe en el estómago, dejándome sin aliento y cayendo de rodillas. Mientras me recuperaba, escuché cómo abrían las puertas traseras del camión y comenzaban a revisar la mercancía. «Vamos, no tenemos toda la noche», ordenó el líder. Me levanté con esfuerzo, sintiendo el dolor en cada movimiento. Los observé mientras sacaban cajas y las tiraban al suelo, pero algo en el aire cambió. Un olor metálico y nauseabundo llenó el ambiente. No era solo un robo, algo más estaba pasando. «¿Qué es ese olor?», pregunté, sin poder ocultar mi miedo. El líder sonrió de una manera que me heló la sangre. Se acercó a mí y con una voz casi susurrante respondió: «Es el olor de la cena». Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, estaba atado a un poste en medio de un campamento improvisado. La luz del fuego revelaba las caras de los motociclistas, ahora sin sus cascos, y lo que vi me horrorizó. Eran caníbales. La mercancía de mi camión no les importaba en absoluto. Lo que querían era carne humana. «Despierta, dormilón», dijo el líder, arrojando un balde de agua fría sobre mí. Intenté liberarme, pero las cuerdas eran demasiado fuertes. Miré alrededor buscando una salida, cualquier cosa que pudiera ayudarme, pero estaba atrapado. «¿Por qué hacen esto?», grité desesperado. «Es nuestra forma de vivir», respondió uno de ellos mientras afilaba un cuchillo largo y oxidado. El miedo se apoderó de mí, pero no podía dejarme vencer. Tenía que encontrar una forma de salir de ahí. Empecé a moverme, a probar las cuerdas, buscando cualquier debilidad. Mientras tanto, ellos preparaban una especie de festín, hablando y riendo, como si fuera una celebración normal. De repente, escuché el rugido de otro motor acercándose. Era una camioneta vieja y destartalada que se detuvo bruscamente cerca del campamento. De ella bajó un hombre que parecía ser conocido por los motociclistas. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó el recién llegado, observándome con interés. «Un nuevo invitado», respondió el líder con una sonrisa.
El hombre se acercó a mí y con un tono casi amable dijo: «No te preocupes, esto no dolerá mucho». Cerré los ojos esperando lo peor, pero en ese momento escuché un ruido fuerte, un disparo. Abrí los ojos para ver al recién llegado caer al suelo, sangrando. Los motociclistas entraron en pánico, buscando la fuente del disparo. «¡Vamos, vamos!», gritó uno de ellos. Aproveché el caos para seguir trabajando en las cuerdas. Finalmente, una de ellas cedió. Rápidamente liberé mis manos y me levanté. Los motociclistas estaban distraídos, algunos corriendo hacia sus motos, otros buscando al atacante. Corrí hacia el camión, subí a la cabina y arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor y vi a los motociclistas volviendo, furiosos, hacia mí. Sin pensarlo, aceleré y conduje directamente hacia ellos, haciendo que se apartaran del camino. La adrenalina me mantenía en movimiento, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que alejarme lo más posible. Mantuve el pie en el acelerador, zigzagueando por la carretera para evitar que me siguieran. El ruido de las motocicletas se fue desvaneciendo poco a poco. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una estación de servicio abandonada. Me detuve, respirando con dificultad. Me dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. Salí del camión y me dejé caer en el suelo, mirando el cielo estrellado, agradecido de haber escapado de esa pesadilla. No sé quién me salvó esa noche ni por qué, pero desde entonces nunca vuelvo a tomar rutas secundarias. La vida en la carretera es peligrosa, pero esa experiencia me mostró que hay cosas mucho peores esperando en la oscuridad. Ahora, cada vez que escucho el rugido de una motocicleta, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome que el peligro puede estar más cerca de lo que creemos. Cuando todavía trabajaba como camionero de larga distancia, me llamo Carlos y he pasado la mayor parte de mi vida en la carretera, transportando cargas de un lugar a otro. La soledad de la noche y el paisaje interminable siempre fueron mis compañeros de viaje. Nunca pensé que algo pudiera alterar mi rutina, hasta aquella fatídica noche. Recuerdo que era una noche de invierno particularmente fría. Había recogido una carga en Monterrey y mi destino era la Ciudad de México. Salí al anochecer esperando evitar el tráfico de la mañana. Todo iba bien. Las carreteras estaban despejadas y la radio apenas captaba señal, así que el único sonido era el del motor de mi camión. Llevaba unas 4 horas de viaje cuando empecé a sentir el cansancio. Sabía que tenía que parar a descansar, así que busqué un lugar seguro para detenerme. Encontré una pequeña área de descanso, casi desierta, y estacioné mi camión. Decidí tomar una siesta rápida antes de continuar. Desperté unas 2 horas después, sintiéndome un poco mejor. Revisé el reloj y vi que eran las 3 de la mañana. Me estiré y salí de la cabina para tomar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, en la oscuridad, había un coche fúnebre estacionado. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era de algún funeral que había pasado por ahí. Regresé a mi camión y me puse en marcha nuevamente. No había recorrido más de unos pocos kilómetros cuando noté algo extraño en los espejos retrovisores. El coche fúnebre seguía detrás de mí, manteniendo una distancia constante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de racionalizarlo. Quizás era solo una coincidencia. Las horas pasaron y el coche fúnebre no se despegaba de mí. Intenté acelerar, reducir la velocidad, cambiar de carril, pero siempre estaba allí, siguiéndome. El miedo empezó a apoderarse de mí. Decidí encender la radio para distraerme, pero solo se oía estática. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, pero no sabía qué hacer. Finalmente, después de unas horas, el coche fúnebre desapareció. Me sentí aliviado, pensando que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, al llegar a la Ciudad de México, noté que algo no estaba bien. Había un ambiente extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Llegué a mi destino y entregué la carga.
pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del coche fúnebre. Decidí quedarme en un hotel cercano para descansar antes de emprender el viaje de regreso. Esa noche tuve un sueño perturbador. Me veía conduciendo por una carretera solitaria y el coche fúnebre aparecía de la nada, acercándose cada vez más. En el asiento del conductor, una figura encapuchada me señalaba, y yo sabía que mi tiempo se estaba acabando. Desperté sudando frío y con una sensación de malestar. Decidí regresar a Monterrey lo más pronto posible. Durante el viaje de regreso, el coche fúnebre volvió a aparecer. Esta vez no intenté escapar. Sabía que algo estaba mal y tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Al llegar a Monterrey, fui directamente a casa de un amigo que trabajaba como medium. Le conté lo que había pasado y él me miró con seriedad. Me dijo que el coche fúnebre era un presagio de muerte, una advertencia de que mi vida estaba en peligro. Me aconsejó que tuviera mucho cuidado y que intentara protegerme de cualquier manera posible. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que salía a la carretera, sentía la presencia del coche fúnebre. Era como si una sombra oscura me persiguiera, recordándome constantemente que mi tiempo se estaba acabando. Decidí dejar de trabajar por un tiempo, pero el miedo no desaparecía. Una noche, mientras intentaba dormir, recibí una llamada telefónica. Era una voz que no reconocí, pero que sonaba familiar. La voz me dijo que mi destino estaba sellado y que el coche fúnebre vendría por mí muy pronto. Colgué el teléfono, temblando de miedo. Pasaron los días y cada vez me sentía más paranoico. Miraba por las ventanas, esperando ver el coche fúnebre en cualquier momento. Una noche, mientras cenaba con mi familia, escuché el sonido de un motor fuera de la casa. Salí corriendo y lo vi. El coche fúnebre estaba estacionado frente a mi casa, como si esperara a que saliera. Sabía que no podía seguir viviendo así. Decidí enfrentar mi destino. Subí a mi camión y comencé a conducir sin rumbo fijo, esperando que el coche fúnebre apareciera. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera en el retrovisor. Aceleré, tratando de dejarlo atrás, pero siempre estaba ahí, siguiéndome. Finalmente, decidí detenerme en una carretera solitaria. Salí de la cabina y caminé hacia el coche fúnebre. La puerta del conductor se abrió lentamente y una figura encapuchada salió. No podía ver su rostro, pero sentí una presencia abrumadora. La figura me señaló y supe que mi tiempo había llegado. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo sé que desperté en un hospital, con heridas por todo el cuerpo. Me dijeron que había tenido un accidente, que mi camión se había salido de la carretera y había chocado contra un árbol. Milagrosamente, había sobrevivido. Desde entonces dejé de trabajar como camionero. No puedo volver a la carretera sin sentir el miedo de que el coche fúnebre vuelva a aparecer. Sé que fue una advertencia, un aviso de que mi vida estaba en peligro. Todavía tengo pesadillas con la figura encapuchada y el coche fúnebre, pero trato de seguir adelante. La carretera ya no es mi hogar y cada vez que veo un coche fúnebre no puedo evitar sentir un escalofrío. Sé que tuve suerte de sobrevivir, pero siempre viviré con el miedo de que el coche fúnebre vuelva por mí algún día. Un viaje rutinario desde Monterrey hasta Guadalajara. Era una ruta que conocía bien. La había recorrido cientos de veces, pero esa noche todo se sentía diferente. Había una extraña pesadez en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Mientras conducía, empecé a notar cosas raras. Las sombras en la carretera parecían moverse, como si algo las controlara. Pensé que era el cansancio, así que decidí parar en una estación de servicio para tomar un café y despejarme un poco. Cuando entré, el lugar estaba casi vacío, solo un par de camioneros más y el encargado de la tienda. «¿Qué tal, amigo?», me dijo el encargado mientras me servía un café. «¿Todo bien?». «Sí, solo un poco cansado», respondí tratando de sonar tranquilo. «Toma, este café te ayudará a mantenerte despierto». Le di las gracias
y me senté en una mesa. Mientras bebía el café, escuché a los otros camioneros hablar en voz baja. Uno de ellos, un hombre mayor con barba gris, me miró y dijo: «Cuidado en la carretera, amigo. Esta noche está especialmente oscura». Asentí sin darle mucha importancia. Volví a mi camión y continué mi viaje, tratando de no pensar en lo que había dicho. Sin embargo, a medida que avanzaba, las sombras seguían moviéndose y empecé a sentirme más y más inquieto. A eso de las 2 de la mañana, vi algo en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero cuando me acerqué, vi que era un hombre. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia la carretera. Reduje la velocidad y, al pasar junto a él, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su mirada era vacía y su piel pálida como la cera. Aceleré, tratando de dejar atrás esa imagen perturbadora, pero no podía sacármela de la cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía allí, en medio de la noche? Traté de racionalizarlo, diciéndome que solo era una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse peor. Más adelante, el motor del camión comenzó a fallar. La radio se encendía y apagaba sola, emitiendo estática y fragmentos de voces. Apreté el volante con fuerza, tratando de mantener la calma, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. El hombre de la carretera estaba sentado en el asiento trasero de la cabina, mirándome fijamente. «¿Qué quieres?», grité, girándome para enfrentarlo. Pero no había nadie. El asiento estaba vacío. El resto del viaje fue una pesadilla. Cada vez que miraba por el espejo, veía al hombre allí, observándome. A veces, incluso escuchaba su voz susurrando mi nombre. Cuando finalmente llegué a Guadalajara, estaba completamente desquiciado. Apenas dormí esa noche y al día siguiente fui a ver a un médico. «Carlos, estás bajo mucho estrés», me dijo el doctor después de escuchar mi historia. «Necesitas descansar y tomarte un tiempo libre». Seguí su consejo y tomé unas vacaciones, pero las alucinaciones no se detuvieron. Incluso en casa veía al hombre en las sombras, siempre observándome. Mi esposa empezó a preocuparse. «Carlos, tienes que hablar con alguien», me dijo una noche mientras cenábamos. «No puedes seguir así», así que busqué ayuda profesional. Me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático y empecé a ir a terapia. Durante las sesiones hablé de mis miedos y de las cosas que había visto. Mi terapeuta me dijo que eran manifestaciones de mi estrés y mi fatiga. Las cosas mejoraron un poco, pero nunca volví a ser el mismo. Cada vez que salgo a la carretera, siento esa presencia, ese hombre en las sombras observándome. Mis colegas empezaron a notar mi comportamiento extraño, y aunque nunca les conté la verdad, algunos de ellos me miran con desconfianza. Una noche, mientras descansaba en una estación de servicio, uno de los camioneros más jóvenes se me acercó. «Oye, Carlos», dijo sentándose a mi lado, «he escuchado rumores, dicen que has visto cosas en la carretera, cosas extrañas». Lo miré, tratando de medir su reacción. ¿Sería prudente contarle la verdad? «Sí, he visto cosas», admití finalmente, «pero no estoy seguro de si son reales o solo están en mi cabeza». El joven asintió, pareciendo aliviado. «A veces yo también veo cosas», confesó, «sombras que se mueven, figuras en el borde de la carretera, pero nunca hablo de eso con nadie. Tienen miedo de que me despidan». Le di una palmada en el hombro, sintiendo una extraña camaradería. «No estás solo, amigo. Todos tenemos nuestros demonios, pero tenemos que seguir adelante». Desde esa conversación comencé a sentirme un poco mejor. Saber que no estaba solo en mis experiencias me dio cierta tranquilidad. Pero las alucinaciones no desaparecieron. Cada vez que salía a la carretera, el hombre seguía allí, mirándome desde las sombras. Una noche, durante un viaje especialmente largo, las cosas llegaron a un punto crítico.
Conducía por una carretera desierta cuando el motor comenzó a fallar de nuevo. La radio emitía estática y las luces del camión parpadeaban. De repente, el hombre apareció en medio de la carretera, inmóvil. ¡No!, grité, girando el volante bruscamente para evitarlo. El camión se salió de la carretera y se detuvo en una zanja. Salí de la cabina, temblando de miedo y rabia. «¿Qué quieres de mí?», grité a la oscuridad. «Déjame en paz». No hubo respuesta, solo el sonido del viento y el crujido de las ramas. Volví al camión, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando miré por el espejo retrovisor, el hombre estaba allí de nuevo, en el asiento trasero, mirándome. «Tienes que enfrentar tus miedos, Carlos», dijo una voz en mi cabeza. «No puedes seguir huyendo». Cerré los ojos, tratando de calmarme. Cuando los abrí de nuevo, el hombre había desaparecido, pero sabía que no se había ido para siempre. Finalmente, decidí que no podía seguir viviendo así. Dejé mi trabajo y busqué ayuda más intensiva. Me mudé con mi familia a una pequeña casa en el campo, lejos de las carreteras y del ruido constante de la ciudad. Empecé a trabajar en un taller mecánico, algo mucho más tranquilo y menos estresante. A veces todavía veo al hombre en las sombras, pero ahora sé que es una parte de mí, una manifestación de mi estrés y mis miedos. He aprendido a vivir con él, a aceptarlo como parte de mi vida, y aunque nunca volveré a ser el mismo, al menos he encontrado una cierta paz. La carretera ya no me llama como antes. Prefiero la tranquilidad de mi nuevo trabajo y la compañía de mi familia. Pero nunca olvidaré esas noches oscuras y solitarias y el hombre que siempre me observaba desde las sombras. Era mediados de julio, el calor era sofocante y las noticias hablaban de incendios forestales en varias partes del país. Yo estaba en mi ruta habitual, transportando una carga de suministros desde el norte hasta una pequeña ciudad en el sur. Todo parecía normal, el tráfico era ligero y la carretera se extendía interminablemente frente a mí. Había recorrido ya más de la mitad del camino cuando noté una ligera neblina en el horizonte. Al principio no le di mucha importancia, pensando que era solo humo de algún incendio controlado en la distancia. Pero a medida que me acercaba, la neblina se hacía más densa y oscura y el aire empezaba a llenarse de un olor acre y desagradable. Decidí encender la radio para distraerme un poco. «Incendios forestales fuera de control en varias regiones», decía el locutor. Sentí un nudo en el estómago cuando mencionó que las autoridades estaban cerrando algunas carreteras debido al peligro. Comencé a sentirme incómodo, pero no tenía otra opción que seguir adelante. No había ningún lugar cercano para detenerme y estaba obligado a entregar la carga a tiempo. Después de unos kilómetros más, la situación empeoró. Las llamas empezaron a ser visibles a lo lejos, danzando furiosas en el horizonte. El humo se volvía más espeso y mis ojos comenzaban a arder. La carretera estaba desierta y la única compañía que tenía eran los destellos anaranjados del fuego reflejándose en el asfalto. Pensé en dar la vuelta, pero sabía que volver sobre mis pasos me llevaría a un camino aún más largo y posiblemente igual de peligroso. De repente, vi un destello de luz en mi espejo retrovisor. Era otro camión y parecía que su conductor también estaba lidiando con la misma situación. Sentí una extraña mezcla de alivio y preocupación al saber que no estaba solo en medio de aquel infierno. Continué conduciendo, cada vez más alerta. La visibilidad disminuía con cada kilómetro que avanzaba y el calor se volvía insoportable. Decidí cerrar las ventanas y encender el aire acondicionado para evitar inhalar más humo, pero el sistema parecía no poder combatir el calor infernal que se filtraba a través de las paredes de mi camión. Mientras avanzaba, noté que el fuego empezaba a acercarse peligrosamente a la carretera. Los árboles a ambos lados comenzaban a arder y las llamas parecían querer atraparme en una trampa mortal. El miedo empezó a apoderarse de mí y mis manos temblaban al agarrar el volante. De repente, un árbol en llamas cayó justo frente a mí,
bloqueando el camino. Frené bruscamente. El camión se detuvo con un chirrido ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de pensar en una solución. No podía quedarme ahí. El fuego se acercaba cada vez más y pronto envolvería mi camión. Fue entonces cuando recordé que llevaba una pequeña hacha de emergencia en el compartimento de herramientas. Salí del camión rápidamente. El calor era sofocante y el aire irrespirable. Con la hacha en mano, comencé a golpear el árbol, tratando de abrirme paso. Cada golpe resonaba en la noche silenciosa y el sudor me corría por la frente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré hacer un hueco lo suficientemente grande para pasar. Volví al camión, mis manos temblaban y mi respiración era agitada. Puse en marcha el motor y avancé lentamente, esquivando los restos del árbol caído. El camino seguía siendo una trampa mortal, con las llamas lamiendo los bordes de la carretera y el humo espeso dificultando la visibilidad. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía las llamas acercándose, como si fueran criaturas vivas persiguiéndome. A medida que avanzaba, noté que el otro camión había desaparecido. No sabía si su conductor había logrado escapar o si el fuego lo había atrapado. Esa incertidumbre solo aumentaba mi ansiedad, pero no podía detenerme a pensar en ello. Tenía que seguir adelante. De repente, el motor comenzó a fallar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras el camión empezaba a perder potencia. «No ahora, por favor, no ahora», pensé, mientras trataba de mantener la calma. El fuego se acercaba peligrosamente y no podía permitirme quedarme varado en medio de aquella pesadilla. Con cada kilómetro que avanzaba, el motor parecía esforzarse más y más, hasta que finalmente se detuvo por completo. Estaba atrapado, rodeado de fuego y sin posibilidad de escapar. La desesperación se apoderó de mí y comencé a golpear el volante con frustración. En medio del caos, recordé el extintor que llevaba en el camión. Salí rápidamente, tomando el extintor y tratando de sofocar las llamas que se acercaban. El humo me hacía toser y las lágrimas llenaban mis ojos, pero no podía rendirme. Tenía que luchar. Las llamas se acercaban cada vez más y mi desesperación crecía. Sentí como si el mundo se cerrara a mi alrededor y el calor se volvía insoportable. En ese momento, escuché un sonido distante, como el rugido de un motor. Miré a lo lejos y vi luces acercándose. Era otro camión, avanzando a toda velocidad. El conductor del otro camión se detuvo a mi lado y bajó rápidamente. «¡Rápido, sube! No tenemos mucho tiempo», me gritó. No lo pensé dos veces y corrí hacia su camión, dejando atrás el mío. Subí y cerré la puerta con fuerza, sintiendo un alivio momentáneo al estar a salvo del fuego. El conductor, un hombre de mediana edad, con el rostro cubierto de hollín, pisó el acelerador y avanzamos a toda velocidad. Las llamas nos rodeaban y el calor era sofocante, pero estábamos moviéndonos, y eso era lo único que importaba. «Gracias», logré decir entre jadeos. El hombre asintió, concentrado en la carretera. «No hay de qué. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde», respondió, su voz firme pero llena de tensión. Con cada kilómetro que avanzábamos, las llamas parecían retroceder un poco y la carretera comenzaba a despejarse. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos dejar atrás el incendio. El humo se disipaba lentamente y el aire comenzaba a ser más respirable. Nos detuvimos en una estación de servicio a varios kilómetros del incendio. Ambos estábamos exhaustos, pero vivos. Nos miramos y sin decir una palabra, entendimos que habíamos sobrevivido a algo que pocos podrían comprender. Esa noche, mientras descansábamos en la estación de servicio, no pude evitar pensar en el otro conductor y en cómo había llegado justo a tiempo para salvarme. Me pregunté si había sido pura coincidencia o si algo más había guiado sus acciones. Nunca volví a saber de él, pero siempre le estaré agradecido.
Esa noche cambió mi vida para siempre. La carretera, que antes veía como un lugar de trabajo y rutina, se había convertido en un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida y de cómo, en un instante, todo puede cambiar. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un incendio o veo las noticias sobre ellos, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un escalofrío recorrer mi espalda. La vida en la carretera nunca volvió a ser la misma para mí, y cada viaje es un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo. Y así continúo mi camino, llevando conmigo el recuerdo de una noche que nunca olvidaré, y con la esperanza de que nunca vuelva a enfrentar algo tan aterrador como aquel incendio en medio de la nada.